Las promesas de los hombres no se cumplen a veces porque las hacemos de nuestras emociones. Porque a veces sí podemos, pero cambian las circunstancias. O tres, a veces nuestra carnalidad hace que desistamos. Yo te prometí algo, pero no te lo has ganado. No eres la misma persona que yo tenía en el corazón. ¿Por qué hago esta referencia? Porque las profecías que son los anuncios del Señor no están sujetos a estas variantes. Y eso es lo que a nosotros nos da confianza. Primero, el Señor nunca hace una profecía donde no tiene los recursos. Él ya sabe. Segundo, o segunda posibilidad que pondría en peligro es que sí tengo los recursos, pero con el tiempo se van perdiendo. Dios no puede ser saboteado. Es más, los planes de los hombres pueden ser saboteados por otros hombres. Dios no puede ser saboteado ni por hombres, ni por demonios, ni por potestades principales, ni Satanás mismo puede sabotearlo. Y tercero, el corazón de Dios no cambia. Vamos a las escrituras. ¿Y por qué eso nos tiene que dar gozo a nosotros? Y aquí es donde considero que siendo importante el estudio desde de las profecías por el carácter histórico, la referencia. Por ejemplo, cuando nosotros podemos evangelizar a alguien, hablarle de evangelio, dicen, ¿por qué es confiable? Porque el Señor profetizó, por ejemplo, el nacimiento, el ministerio, la pasión y muerte de Cristo y su resurrección. Y eso ya se cumplió, así que cómo no confiar en que Él retornará. Y se cumplió de manera precisa por hombres varios siglos antes, que ni siquiera se conocieron para ponerse de acuerdo porque ni siquiera compartieron el mismo tiempo todos. Sin embargo, ellos pudieron anunciar esto con una precisión y una unidad en el mensaje que solamente Dios mismo, el Espíritu de Dios, podía dar. Y eso es importante del carácter histórico, porque es importante creer y valorar la profecía porque le da un rigor a la verdad. Pero hoy quiero, sin demeritar eso, agregar que es muy importante cuando nosotros vemos este aspecto que lo vamos a ver en la segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo 2 al 13. Dice lo siguiente: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es fiel a pesar de nosotros mismos, algo que me gusta agregar. Por eso es que en el 14, el apóstol Pablo le da esta responsabilidad. Esto que conoces, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a quien no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Más concéntrate, complementando la idea, concéntrate en anunciar esto al Dios fiel, que lo que dice lo cumple. Es más, lo que Él hace ya está anunciado, podemos bien decirlo así. Dios hace cosas ya anunciadas con frecuencia. Y el nacimiento, el crecimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo, que fueron anunciados y cumplidos. Eso vuelvo e insisto, como dije hace un rato atrás, me da más confianza sobre las profecías que se han de cumplir pronto. O si no en esta generación, en próximas generaciones. Estamos hablando del retorno del rey y la derrota sobre el mal para siempre, para reinar con el Señor nosotros, los que creemos en Él, los que esperamos su regreso, los que vivimos para Él eternamente. El Señor es fiel, porque Él no tiene las tres variantes que a nosotros nos hacen ser infieles. A veces somos infieles porque prometemos lo que no podemos. O a veces somos infieles a lo que decimos. No podemos cumplir fielmente lo que prometemos, porque en el momento sí se pudo. Después las cosas cambiaron. Se deterioró el recurso, o a veces por el deterioro de mi corazón. Dios aquí habla de omnisciencia, porque Él sabe lo que puede hacer, la de omnipotencia, porque tiene el poder todo el tiempo, y habla también de un amor que no deja de ser. Está hablando del amor que debemos sentir nosotros, y eso está en 1 Corintios 13, recuerden, el amor nunca deja de ser. El amor que debemos tener nosotros, y que probablemente no hemos alcanzado todavía, pero el que Dios siempre ha tenido eternamente, y ese amor lo hace fiel a Él. Vamos entonces con este panorama y sobre todo, vuelvo y repito, mi interés, mi anhelo es que nos gocemos en quien es fiel aunque nosotros fuéramos infieles. En quien desde el momento en que, por ejemplo, Adán y Eva les anuncia que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la simiente de la serpiente, que él vencería, que él enviaría a quien vencería a su propio hijo,
Al momento en que llega, pasaron suficientes cosas para que el corazón del Señor declinara. Y dentro de esas muchas cosas es muchísimo pecado. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso fue preparando a su pueblo. Y lo fue preparando con señales evidentes en la semana esta que estamos celebrando. Por ejemplo, hay un momento antes de la tortura que nosotros infligimos sobre Cristo, o sea, nosotros, la raza humana, hasta toda la justicia que tuvimos, que Él fue recibido, el Señor Jesucristo, triunfalmente en Jerusalén. Y sabemos que Él llegó, montó un pollino, ¿no? Entró a Jerusalén y que batían palmas y que decían Hosana, Rey de las alturas, lo honraban. Pero esto, para los conocedores de la Escritura, y esto lo veamos no solo para nosotros, sino para incluso los contemporáneos, debería ser suficiente para que ellos dijeran, wow, este es el anunciado. Vamos a Zacarías 9:9. Y en Zacarías capítulo 9, versículo 9, esto no solamente para nosotros, insisto, debería ser tan importante para los conocedores de la Escritura, empezando por los escribas fariseos, saduceos, todos los estudiosos que tenían dominio continuo y profundo de las Escrituras. ¿Cómo no la vieron? ¿Cómo no lo comprendieron? Si en Zacarías 9:9 se anunció algo que se cumplió en Jerusalén con un pollino y sobre todo que el anunciado era ese Jesús que ellos repudiaban, dándole la oportunidad a ellos de arrepentirse y arroparse en la verdad que es Cristo. Dice Zacarías 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No solo debe ser para nosotros de gran gozo, pero vuelvo, insisto, era una oportunidad porque cada profecía que se cumplió ante los de su generación era también la oportunidad de que ellos comprendieran que ese era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Salvador, el Redentor, el brazo de Jehová. Todo estaba evidente. Pero siguió el Señor mostrando el cumplimiento de esa profecía para nosotros y para ellos, para lo de esa generación como para todas las generaciones que siguieron. Por ejemplo, la traición de Judas. Recordemos que la traición de Judas fue protagonizada por Judas y coprotagonizada por los sacerdotes, las autoridades religiosas enemigas de Jesús, que estaban allí comprándolo. Por eso es que para ellos no puede haber excusa. Y vamos a Zacarías 11. Les invito a que vayamos a un poco más adelante de Zacarías al capítulo 11. Y dentro del capítulo 11, ya que estamos allí, vamos a leer el versículo 12. Vamos a ver. Zacarías 11, versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y más si seguimos diciendo, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel, y vemos una serie de consecuencias que se ven allí. Pero no les hizo ruido en su momento. No les hizo ruido a ellos, incluso al mismo Judas Iscariote tuvo oportunidad, por supuesto, porque fue, al ser partícipe, fue también alguien que fue instrumento de cumplimiento de las profecías, pero él no quiso ser partícipe del arrepentimiento. Al decir, Señor, yo soy de estos, ¿qué hubiera pasado de Judas si se hubiera arrepentido? Sabemos que el arrepentimiento de la salvación, no lo dudamos. Y si en las escrituras se dice continuamente que aquel que se perdió fue Judas, fue porque evidentemente hubo dolor, hubo frustración, pero no un sincero arrepentimiento, y por eso se alejó de Cristo en el momento que él estaba en la cruz, mas nunca se acercó a él para decirle perdón.
he pecado en gran manera, perdóname, perdóname. Otros eventos que se dieron interesantes, vámonos a Isaías 53:9. En Isaías 53, versículo 9, y vuelvo e insisto, qué interesante que estas profecías tuvieron testigos. Qué importante para los testigos, qué preciosa oportunidad para los testigos. Y esto lo vemos aquí, Isaías, vamos a Isaías 53, el famoso capítulo muy mesiánico, que de hecho es muy inquietante para los que niegan que Cristo ha venido, o sea, específicamente para los judíos, es muy inquietante los judíos que niegan que Cristo es el Mesías, porque aquí describe de más de una manera todo el proceso dolorosísimo de Cristo y las características especiales, muy específicas de su calvario, y esto lo vemos en el versículo 9. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Se podría interpretar de manera poética, podría ser, porque en medio de todos los que estaban ahí, que estaban vivos, pero estaban muertos en su pecado, ahí se dispuso su muerte delante de muchos supuestamente ricos, pero pobres porque estaban con vidas dispuestas a la condenación. Pero también recordemos que y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aquí se ven dos cosas. Ciertamente fue muerto y ciertamente su cuerpo hubiera podido él ser llevado a los restos de otros que habían perecido por sus delitos. Mas con los ricos fue en su muerte. ¿A qué les suena cuando en los ricos fue en su muerte? Su sepultura. O sea, la sepultura de él tenía que ser con delincuentes, mas estuvo en tumba ricos. Recuerden que él fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico que su propia tumba la otorgó, la donó. Y la idea de José de Arimatea es que ahí quedara guardado el cuerpo de Cristo. Lo que no sabía José de Arimatea es que eso era toda la enorme y maravillosa, muy noble intención, pero esa tumba no lo podía retener. De hecho, eso también se cumple. O sea, y aquí yo quiero también hacer un alto. Mire, hay veces que uno puede jugar en el querer negarse y decir, no, es que Jesús, como conocía las escrituras, él hizo todo para cumplirlas, como un libreto, ¿no? Yo conozco todas las escrituras y imito todos los actos. Pero es muy importante recordar que no todos los actos dependían de Cristo. Hubo actos que dependieron de otros seres. De hecho, ni siquiera por sus aliados, porque uno puede decir, bueno, Cristo y sus discípulos hicieron todo para cumplir el libreto, más sus enemigos, los que dieron las 30 monedas, los que habían dispuesto que él muriera entre pecadores. Pero me llama mucho la atención el Salmo 16:10, lo que habla también de un poder de Cristo que ya solamente podía ser cumplido por un ser sobrenatural. Porque yo puedo hacer, mire, yo puedo tratar de cumplir un libreto, yo puedo tratar de hacer todo lo anunciado, pero hay algo que yo no puedo hacer y es resucitar. Y el día que yo muera, iré ya sea a una tumba o cremado, ok, no importa. Tal vez en el fondo del agua, porque si, o sea, no que me quiera poner trágico, pero uno nunca sabe dónde puede desaparecer el cuerpo. Bendito si por hacer la buena obra del Señor uno naufraga. Pero, o sea, ¿dónde estará mi cuerpo? No sé. Lo que yo no sé es que yo no voy a dejar una tumba vacía por resurrección. Y en Salmo 16, ahí es donde vemos que el Señor es el Señor, porque en Salmo 16, busquemos el Salmo 16, el Señor cumple lo que solamente Él podía cumplir. Salmo 16, versículo, Salmo 16, versículo 10. Es un Mictán de David, es de David, mas sabemos que no hablaba de él mismo porque él no podía cumplir esa profecía. Así que sabemos que es algo profético que el Señor le mostró. Porque no dejarás mi alma en el Seol,
ni permitirás que su santo vea corrupción. El cuerpo de Cristo no fue, la corrupción sería de su propia carne, no pasó de su carne consumida y luego en los huesos y los huesos polvo. Eso es la corrupción, ya la entropía total del cuerpo, porque su cuerpo no fue retenido en la tumba. Pues le digo que con toda la seguridad, esto no está hablando de David, porque David sí fue muerto, su cuerpo se consumió y de su hueso no queda sino el polvo. O sea, esto no habla de él, hablaba de Cristo y vemos que entonces evidentemente una profecía que se cumplió. Pero antes hubo otras profecías que no dependieron de él. Vamos a Zacarías 12:10. ¿Quién la cumplió esta profecía? ¿Un aliado del Señor? Por supuesto que no. ¿Cómo le iba a cumplir si no era la voluntad? No era ni siquiera discípulo, ni siquiera creía en él. No quería su bienestar. Estaba en alguien entre los que le querían hacer daño, la misma soldadesca romana. Dice Zacarías 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, a un alto. ¿Sobre quién está derramando eso? Sobre Israel mismo. Luego nosotros fuimos incluidos, por supuesto. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como si quien se aflige por el primogénito. Aquí está hablando de la muerte, de quien por medio de quien se derrama espíritu de gracia, o sea, toda la gracia de Dios. Solamente en Cristo podía ser derramado, por medio de Cristo podíamos tener acceso al trono de la gracia, para estar delante del Padre y a la diestra del Padre, Jesucristo. Y ahí se habla de aquel maravilloso ser, donde obviamente que yo me voy a imaginar que el Mesías, el Salvador, va a ser atravesado, su cuerpo va a ser traspasado. Entonces, como podemos ver aquí, ahí se cumple también esta profecía y el entender que se cumple esta profecía donde no es Cristo cumpliendo un libreto, sino un enemigo, o en el menor de los casos, si el soldado no tenía nada en contra, odio hacia él, por lo menos una indiferencia absoluta y un menosprecio a su vida. Por lo que vemos entonces que obviamente es una profecía que habla de de una profecía, de un cumplimiento que va por encima de un hombre cumpliendo un libreto. Y vamos a Isaías 50 para que vean cómo en este conocimiento el Señor se va glorificando, haciendo lo que es imposible para el hombre, tener una lectura de los tiempos y que sus promesas anunciadas por medio de los profetas, entonces lo validan el hecho, vuelvo y repito, el hecho histórico de que Cristo fue crucificado cumpliendo muchas profecías, que murió, resucitó, venció a la muerte y ahora está a la diestra del Padre. Y por tal razón, el hecho histórico está ratificado. Pero también quiero, y esto es lo fundamental, no quiero ser demasiado insistente en esto, pero lo más fundamental es que el hecho histórico no solamente sea confirmado, sino que tenga entrada en mi corazón. ¿Y por qué? Ya lo dije, pero lo voy a enfatizar al final. Isaías 50, versículo 6. Vamos a Isaías capítulo 50, el versículo 6. ¿Qué se anuncia? ¿Qué se profetiza y se cumple en la semana que estamos recordando, de la que estamos haciendo memoria en estos días? Isaías 50. Ujú. Bajamos un poquito más. Versículo 6. A ver, casi. Perdonen, ahora lento. Fui súper lento. ¿Qué pasa? Ok, ya casi. Perdónenme. Ahora sí. Isaías 50, versículo 6, nos dice lo siguiente. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba.
no escondí mi rostro de injurias y disputos. O sea, fue escupido. ¿De quién está hablando aquí? De aquel mismo que se comienza a decir en el versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Aquí está hablando del mismo Señor. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Y es más, en un acto de obediencia vuelvo a leer el versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Es más, versículo 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El Señor no fue avergonzado, obviamente, a pesar de que a la vergüenza del escarnio lo llevaron. Hicieron todo para humillarlo. Mas no fue vencido por el enemigo y por el contrario, él venció. No estamos hablando del enemigo humano, a todos esos religiosos de la época que incluso vieron cómo se rasgó el velo, sino el enemigo que fue derrotado definitivamente y lo que le está esperando es la sentencia, que es Satanás. Satanás solamente está esperando la sentencia, el cumplimiento de la sentencia, ya se le sentenció. Ahora solamente que se le sentencie al lago de fuego. Vemos entonces que hay una serie de profecías que se cumplieron. Por supuesto que sí. Se cumplieron porque el Señor, y aquí para ir dándole el cierre necesario a esta palabra, cumplió los tres requisitos que solamente Él puede cumplir cuando Él anuncia algo y que nosotros quisiéramos a veces cumplir, pero no podemos. Omnisciencia, Él sabía exactamente. Él sabe exactamente en qué tiempo se cumplirá, con qué recursos contará, qué será necesario. Él ya tenía en su momento para su ministerio apartado quiénes serían sus discípulos, quién sería también quien le daría la espalda, o quiénes le darían la espalda, porque al decir quién le daría la espalda me estaba refiriendo a Judas, pero realmente fueron muchos los que le dieron la espalda, desde mucho antes. Él ya tenía todos los elementos, todas las coyunturas históricas necesarias para que se cumpliera. Eso habla de omnisciencia. Y nosotros no somos omniscientes, por eso es que a veces prometemos y no sabemos después cómo cumplir. Segundo, tenía la omnipotencia y no solo hablamos de todo el poder, porque la omnipotencia no solamente es tener todo el poder y la capacidad, es tener todo el poder, toda la capacidad en todo tiempo. Porque si el Señor tiene todo el poder ahora, pero mañana se debilita, entonces no es omnipotente. El Señor es todopoderoso en todo momento. Y el amor perfecto, por el cual, a pesar de que desde el momento en que se determina y se le anuncia a la primera generación, a Adán y Eva, que ellos serían rescatados, sus generaciones también, que la simiente de la serpiente, y la serpiente había tenido una victoria, pero sería efímera. Y tendría otras victorias efímeras porque al final sería el gran derrotado, sería la gran derrota de esta serpiente antigua. Y hasta ahí sucedieron todos los eventos necesarios para que su corazón se apartara. Y con eso también, que la profecía se cumpla, habla de fidelidad. Porque aunque yo sea infiel, el Señor es fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y habla también de una integridad absoluta en todo lo que es Dios. Dios nunca cambia. El hecho histórico y el conocimiento histórico de todas estas profecías es necesario, es importante. Pero la obra se completa. Yo sé que el Señor completa la obra cuando esto a mí me genera una nueva identidad. Me identifico con mi Salvador. Cuando esto genera una confianza que supera todos los miedos que antes me agobiaban. Porque el amor, sobre todo cuando es el amor que todo lo sufre, todo lo soporta, no busca lo suyo, no hace nada indebido y que da su vida por mí, es un amor que a mí me hace sentir confiado. El amor de Dios a mí me da una confianza absoluta y estoy confiado no porque me va bien,
sino porque cuando me va mal, está Él. Y porque estando mal, sé que cuento con Él y eso es lo que a mí me basta. Y me gozo cuando Él me lleva a estar bien. Pero el hecho de estar bien para mí es no tener el control de todas las cosas, sino saber que el Señor tiene mi vida en sus manos y que en cualquier momento hace lo que es justo. Y mientras tanto nos va formando nuestros corazones, nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestra paciencia. Porque incluso la aflicción que estamos pasando ahora, y piensa en la aflicción que está pasando, es para fortalecer. Porque la aflicción, o más bien el problema es el problema. El problema es qué hago con el problema. El problema en la carne se vuelve aflicción, más el problema en el espíritu. Comienza por una aflicción y termina en un gozo. O puede ver el grado de madurez tan absoluto que desde el principio ya tengo el gozo. Y el problema más bien, este problema que estamos viviendo ahora, cada quien, es el examen del Señor para seguir formándonos en el fruto del Espíritu Santo y todos sus atributos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gracias al Señor porque Él no solo promete, Él cumple, y por eso son profecías siempre certeras. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta noche. Señor, muéstranos si realmente teníamos la confianza, porque tal vez teníamos el conocimiento, pero no la confianza de vida de lo que resulta que tú cumples tus profecías. No solo la confianza del hecho ocurrido, porque esto ocurrió, sino de lo que ocurrirá en el planeta en momentos donde nos podemos dejar de fallecer, caer, podemos desmayar, claudicar, o lo que está íntimamente está pasando con nuestras vidas. Señor, yo sé que el escenario de tu obra es nuestra paz. Y sobre nuestra paz, que es fruto de esa fe absoluta en ti y el descansar en tu amor, tú haces lo que quieres. Y por eso, tal como le dijiste a Israel saliendo de Egipto, ustedes estén tranquilos, yo pelearé por ustedes. Valoremos entonces el cumplimiento perfecto de cada profecía, porque tú sabes el momento que puedes hacerlo. Sabes que no habrá variantes que impidan que se haga lo que tú anuncias y que tu corazón no va a claudicar por causa de nuestra maldad. Es más, tú cumples tu profecía a pesar, como hiciste con Cristo, con hacer que Cristo, nuestro Dios, también pisara la tierra, a pesar de todos los siglos de maldad, incluso la maldad contemporánea que tú, Señor Jesucristo, sufriste. Señor, gracias, muchas gracias, porque por medio del cumplimiento de las profecías nos da la confianza histórica, pero también la constancia en nuestro ánimo y el gozo de tu fidelidad, repleto de omnisciencia, omnipotencia y amor perfecto. Señor, te damos gracias por este tiempo en nombre de Jesús. Amén.